Buenos días, mi Buenos comandante. días. Buenos días, Sergio. Encantado de estar con usted aquí en el despacho del comandante naval de Barcelona. Muchas gracias por atenderme. Y nada, le quería hacer unas cuantas preguntas un poquito destinadas a que la gente pues conozcan un poquito más el comandante del S-82, que aún no está construido, pero bueno, le queda poquito ya. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, Sergio, por tu tiempo y por la oportunidad. Sí, efectivamente, bueno, yo tengo el honor de ser el comandante de quilla del submarino S-82, Narciso Monturiol. En la Armada denominamos dotación de quilla a la primera dotación que marina una nueva unidad de la Armada y toma posesión cuando esta unidad todavía se encuentra en construcción y por lo tanto acompaña todo este proceso de puesta a flote, entrega a la Armada y entrada en servicio del submarino y permanece en la unidad el tiempo suficiente para pues, ponerla en funcionamiento en todos los sentidos y proporcionar a la siguiente dotación pues un relevo con una base de conocimiento una base de conocimiento adecuada, ¿no? Actualmente el submarino se encuentra aproximadamente al 75% de su construcción y se prevé que la botadura tenga lugar entre febrero y marzo del año que viene y la entrega a la Armada, pues una vez finalizadas las pruebas de puerto y de mar, un año después, en torno a principios de 2026. Muy bien. Yo he preparado una batería de preguntas, algunas mías y algunas de pues, toda la gente pues, que he podido preguntar que le interesaría saber del futuro comandante en activo con su submarino navegando por los mares de España y fuera de España. Muy bien. Y yo una de las cosas que siempre me gusta preguntar es ¿cómo decide uno ser comandante de un submarino en una armada precisamente en la que había muy pocos, ¿no? Cuando se alistó en tiempos A, pues había muy poquitos. Bueno, yo creo que todo forma parte de un proceso en el que la decisión inicial no es ser comandante de un submarino, porque evidentemente es una aspiración que llega con el tiempo, ¿no? Y que es resultado pues, de un proceso pues, muy largo, ¿no? de formación, de acumulación de experiencia y en última instancia pues, de selección, ¿no? Entonces todo empieza con la decisión de ser submarinista, ¿no? Ser submarinista y luego pues a medida que uno van pasando los años pues si le va bien, ¿no? Pues va y si así lo consideran los procesos de selección, pues va subiendo, ¿no? por la escala de responsabilidad, ¿no? Por la cadena de mando. La decisión de ser submarinista, en mi caso, pues bueno, yo creo que había un background inicial. A mí soy muy aficionado desde niño a la historia militar y particularmente pues todo el abundante material histórico que existe acerca de la guerra submarina y su papel, ¿no? En los grandes conflictos mundiales del siglo pasado y posteriormente pues durante la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y en otros conflictos armados quizás más localizados, pues siempre me llamó mucho la atención. Yo creo que me resultaba un desafío, me resultaba un reto, porque bueno, es un trabajo pues diferente, es un trabajo demandante, es un trabajo exigente, pero muy emocionante. Y entonces, bueno, el momento clave creo que fue cuando ya era guardia marina en la Escuela Naval Militar y tuvimos la oportunidad, unos cuantos, de acudir a hacer unas ambientaciones en el arma submarina. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de hacer una navegación de unos cuantos días en el antiguo submarino Mistral. Y bueno, ese yo creo que fue el punto de inflexión, ese fue el punto determinante donde dije, ostras, yo creo que esto es lo mío, ¿no? Y ahí empecé. Ahí empecé, pues bueno, me gradué en la escuela naval y tras 2 años de alférez de navío, pues opté a la especialidad de submarinos para oficiales y bueno, pues fui seleccionado, superé la especialidad y ahí empezó. ¿Pero ha tenido algún referente de alguna persona o alguien en la Armada que ya fuera comandante o algo que uno dijera, pues yo, como un espejo, ¿no? Como yo quiero ser como este señor? Bueno, y además creo que es la tónica general. Yo he tenido excelentes comandantes de submarinos a lo largo de mi carrera, ¿no? Desde que empecé pues como oficial subalterno, luego pues como jefe de un departamento, jefe de operaciones, segundo comandante,
y ahora pues tengo el honor de ser comandante de un submarino. Todos los referentes que yo he tenido han sido muy buenos, han sido excelentes en la mayoría de los casos, han sido pues inspiradores en todos los sentidos, ¿no? Gente que se ha preocupado de no solamente de transmitir y de fomentar el incremento de nuestros conocimientos estrictamente profesionales, ¿no? Es decir, pues a nivel táctico, sino yo creo que han inculcado... A nivel mental, ¿no? Digamos, un poquito también. Sí, han inculcado en mí un estilo de liderazgo que es muy característico de los submarinos, ¿no? Un estilo de liderazgo enriquecedor, positivo, motivante para la dotación, que al final está basado en la competencia, en el conocimiento, en la inquietud y en el respeto por las lógicas inquietudes y aspiraciones de cada uno de los miembros de una dotación y guiado por el ejemplo. Hay que ser bastante psicólogo, ¿no? También en un mando naval, pero de un submarino en la que está uno tan apretado, hay tantas guardias. Yo creo que quedas un poco en el clavo, ¿no? No creo que sea solo exclusivo de un submarino, pero sí que es cierto que las especiales condiciones en las que se desarrolla nuestro trabajo, esa íntima convivencia, la dureza de la vida en un submarino y del trabajo en un submarino, pues la falta de espacio, el aislamiento, la absoluta ausencia de intimidad, fomentan el crecimiento de unos vínculos, el surgimiento de unos vínculos que convierten a la dotación del submarino prácticamente en una familia muy grande, ¿no? Y al final, pues creo que como una familia hay que tratarla, ¿no? Sí. Yo creo que se trata un poco de ejercer la filosofía del buen jardinero. Es decir, pues a cada planta su agua, su sol, su sombra, pero claro, evidentemente hay que conocer a las plantas, ¿no? Hay que dedicar tiempo y a conocer a los miembros de tu equipo y a ejercer pues esa labor del buen jardinero, ¿no? Me surge una pregunta ahora que estamos hablando, porque siempre pasan estas cosas. Usted que ha servido en superficie y ha servido bajo de ella, ¿qué diferencia podría decirme en cuanto a dotación, el tipo de persona? A lo mejor es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero me ha surgido ahora precisamente por eso, ¿no? Porque sé que ha servido en las dos cosas y no sé. Bueno, es una gran pregunta, la verdad. Pues yo creo que es algo que caracteriza a las dotaciones de los submarinos es una relación muy estrecha, un profundo conocimiento entre sus miembros, independientemente de la escala o la categoría a la que pertenezcan, ese muy profundo sentido de la responsabilidad, porque evidentemente es una plataforma muy compleja, muy técnica, con muy poco margen para el error. Sí, exacto, eso. En ese caso, pues bueno, creo que sería similar pues a una aeronave o incluso a una nave espacial, ¿no? En el margen para el error es muy pequeño, entonces eso imbuye una profunda conciencia de la importancia y la responsabilidad del trabajo y de las funciones de cada uno a cualquier nivel, ¿no? Desde la persona más moderna que acaba de llegar, pues en última instancia hasta el comandante. Luego, no creo que tampoco sea exclusivo de submarinos, pero bueno, creo que nos caracteriza una camaradería, un espíritu de cuerpo muy, muy, muy evidente, ¿no? Y puede que también, ya entrando más en el ámbito de las características personales, ¿no? De carácter, bueno, por regla general los submarinistas somos gente calmada, en un submarino todo es muy tranquilo, no se levanta la voz, no se corre. Creo que hay que ser una persona con templanza, con serenidad, una persona que tenga cierta facilidad para acostumbrarse a periodos prolongados de aislamiento con respecto a las comunicaciones normales, con respecto a la familia. Creo que eso nos hace... Únicos. Bueno, nos hace diferentes. Creo que nos hace diferentes. Somos gente reflexiva. El perfil psicológico de la persona, sí, realmente cuando uno aspira a meterse en un submarino debe ser muy importante. Sí, gente reflexiva, gente analítica, una capacidad profunda de análisis y gente atrevida. Gente atrevida y osada. Creo que para ser submarinista es un requisito importante. Hay que atreverse.
Hay que atreverse, sí, sí. ¿Hay algún comandante de submarino que admire por alguna cosa, de los que le puedan sonar? Bueno, Porque bueno, en la Primera Guerra Mundial hay referentes importantes, y en la Segunda, que es, digamos, más extensa y que hay más nombres, pues sí, también... desde luego, bueno, creo que hay ejemplos históricos de comandantes de submarinos que son bien conocidos Por su audacia, ¿no? por su audacia desde luego, por las misiones que llevaron a cabo, ¿no? Y de qué manera las llevaron a cabo. Bueno, pues evidentemente algunos de ellos son muy conocidos, ¿no? Pues me viene a la cabeza pues Gunther Prien, o Otto Kretschmer, o Lothar Arnaud de la Perrière en Sí, el caso de la Primera Guerra Guerra Mundial. Pero siempre de la... El pero almirante García de los Reyes, en el caso español. Eso también le voy a preguntar. Bueno, pionero, ¿no? Y fundador de nuestra arma submarina. Todas las acciones que bajo su mando se ejercieron en el marco de la Guerra de África, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego son inspiradores. Y bueno, por supuesto, cómo no mencionar también a nuestro ilustre pionero, al menos desde el ámbito de la Armada, en la ingeniería y construcción submarina, como Isaac Peral, ¿no? Es un ejemplo realmente inspirador, ¿no? Una mente privilegiada y avanzada, con una voluntad de esfuerzo y de trabajo impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que define, ¿no? El carácter del que dispone todo el personal que sirve, o al menos sirve como referente, ¿no? Todo el personal que sirve en el arma submarina. ¿Qué podrá hacer o mejor dicho, qué no podrá hacer el S-82 sin AIP, o cuando pasen 7 años y tenga pues ese momento en el que se le pueda añadir, qué podrá hacer entonces? ¿Qué diferencia habrá entre tener AIP o no tenerlo? Bueno, los submarinos de la clase Serie 80 Plus bueno, son submarinos convencionales, y dentro de los submarinos convencionales pues pertenecen a la última generación, ¿no? A la generación más moderna. Sus capacidades, desde luego, comparados con generaciones previas de submarinos convencionales, o al menos los que han dotado la Armada, son muy superiores, ¿no? Independientemente del AIP. El AIP es un plus, evidentemente. Un plus en cuanto a que incrementa exponencialmente nuestras capacidades de operar de forma encubierta, reduciendo al mínimo la necesidad de tener que efectuar snorkel o la recarga de baterías, que es una operación que incrementa significativamente la exposición del submarino y el riesgo de que sea contradetectado en una situación en la que además es vulnerable, porque tiene la carga de batería se ha reducido bastante, ¿no? En el momento en el que tienes que efectuar el snorkel. Desde luego el poder permanecer operando durante prácticamente 10 días de forma continuada sin necesidad de efectuar esta exposición, pues incrementa a nivel táctico y operacional enormemente las posibilidades de actuación del submarino, ¿no? O sea, potencia sus características esenciales, ¿no? Incrementa su discreción, por lo tanto, incrementa su capacidad de acceso a aquellas áreas en las que nos interesa saber, en las que nos interesa estar sin que se sepa que estamos allí. Incrementa también su capacidad de control y negación del control del mar. Incrementa sus posibilidades de efectuar, de permanecer de forma encubierta operando de forma autónoma, y incrementa su poder ofensivo, evidentemente. Entonces, ¿cuánto es el límite de operación por ejemplo, el S-82, tal como se lo van a entregar? ¿Cuál es el límite? ¿Es el límite que te ponga la planta de energía, la capacidad de las baterías, la capacidad de aguantar bajo el agua la gente, los víveres? La principal limitación para un submarino convencional, en términos de tiempo de despliegue, se basa en la capacidad de víveres que puedas almacenar a bordo. Realmente, ese es el límite, ¿no? Nuestros submarinos actualmente se han diseñado pues para poder operar durante periodos de más de 40 días fuera de su base. Y el límite que marca, lo que condiciona ese límite es la capacidad de víveres, ¿no? El siguiente paso ya sería la resistencia de la dotación, el esfuerzo de la dotación. Las características de la plataforma potencialmente, a nivel pues, de combustible,
etcétera, etcétera, permitirían operar más tiempo. Pero ¿Cuál es la razón de que siempre se dice que va un submarino delante de un portaaviones estadounidense o una Task Force, siempre va un submarino delante? Bueno, está basado en el concepto clásico, ¿no?, de actuar como avanzadilla. La filosofía de actuar como avanzadilla, pues inicialmente es efectuar una serie de operaciones previas, operaciones precursoras a las operaciones principales que va a llevar a cabo la Fuerza Naval, ¿no? En los tiempos que corren, pues principalmente, y en estos casos, operaciones o bien de control del mar o de proyección del poder naval sobre tierra, ¿no? Entonces, un submarino ofrece mucho en ese sentido, de cara a que se le puede mandar de forma avanzada a una zona sobre la cual pues podrá efectuar una serie de labores de inteligencia, de reconocimiento, de vigilancia o de alerta previa que permitirán proporcionar valiosos elementos de juicio y decisión a la fuerza principal, ¿no?, al liderazgo, a la cadena de mando de la fuerza principal. Pero quiero decir que no acompaña ni al portaaviones ni a las fragatas que van con él, ¿no? Actuará de forma avanzada, optimizando de esa manera la cobertura de sus sensores acústicos, que los sensores acústicos avanzados pues pueden, bueno, obtener alcances de detección muy elevados, y también de sus sensores no acústicos, todos los relacionados con todos los sensores que nos permiten explorar el espectro electromagnético, el espectro de comunicaciones, la obtención de imágenes visuales, de reconocimiento con medios optrónicos. Y luego, adicionalmente, considerando que, bueno, un submarino es un arma eminentemente ofensiva con un poder destructivo enorme. Un solo submarino es capaz de ocasionar muchísimo daño. No solamente solamente la potencialidad de que esté allí ya ejerce un efecto disuasorio enorme, ejerce efectos en el oponente, ¿no? Entonces, un submarino también es una excelente plataforma para defenderse de otros submarinos. Entonces, el hecho de que una fuerza de operaciones naval de entidad lleve submarinos actuando como avanzadilla o como pantalla ante la posible penetración o aproximación de submarinos hostiles o potencialmente hostiles, pues también garantiza una alerta previa en ese sentido, ¿no? Una de las cosas que se haya podido plantear es el uso de drones submarinos que acompañen a los submarinos. ¿Ese puede ser uno de los futuros? Sí, es una gran pregunta, y muchos desarrollos tecnológicos van en esa línea, ¿no? Recientemente, en fuentes abiertas, en noticias, en medios de comunicación, aparecen, ¿no?, desarrollos de última generación muy novedosos. Me vienen a la cabeza, pues, por ejemplo, todos los programas del X-Loop, el Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, que está siendo probado, ¿no?, preveyendo su adquisición por la Marina norteamericana. Proyectos también del Reino Unido, en Francia. Lo cierto es que el mundo de los vehículos no tripulados abre una serie de oportunidades enorme, ¿no? La mayoría de los diseños, también hay algunos israelíes, la mayoría de los diseños o de los prototipos actuales que se encuentran en servicio o a punto de entrar en servicio están en la mayoría de los casos orientados al ámbito de la vigilancia, el reconocimiento y la obtención de inteligencia. Para ello están dotados, ¿no? Se trata de una plataforma que, operando de forma remota, con un enlace de mando y control, ya sea desde un buque madre o controladas desde una estación de tierra, pudiesen aproximarse a una zona en la que pudiesen obtener inteligencia, operando durante un periodo prolongado de tiempo. Si bien es cierto, desde luego las capacidades en ese sentido son esperanzadoras, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen un inconveniente con respecto a un submarino tradicional, ¿no? Es decir, tripulado por submarinistas, ya no solamente en el ámbito, evidentemente, de la disponibilidad de sensores y de vectores ofensivos que puede llevar un submarino tal y como lo conocemos, sino en el ámbito también de la discreción. Es decir, en última instancia, un vehículo tripulado, hasta que no haya una tecnología disruptiva que cambie eso, necesitará mantener algún elemento por encima de la superficie, alguna antena que le permita recibir ese enlace de mando y control, y a través en el cual pues se le indicará
se le darán órdenes sobre cómo debe operar, y en última instancia también tendrá que enviar la información que obtenga, sea en tiempo real o en diferido, para que esa información llegue a la cadena de mando y se tomen las decisiones apropiadas. Eso evidentemente pues compromete en cierta medida la discreción de esa plataforma, algo que de la que un submarino sí puede disponer de esa discreción absoluta durante un periodo prolongado de tiempo. Después le preguntaré, que a lo mejor será el momento más importante o más interesante, que es todo el curso que ha hecho en Noruega. Pero había una cosa que ayer me preguntaron, y me dijeron que le preguntara, y es interesante, ¿no? Porque no sé si se ha enfrentado a este reto, o es algo que en un futuro puede que lo tenga junto con alguna misión que esté desarrollando con otros, digamos, socios de la OTAN, pero si se encuentra con el S-82 o se encontrara en el caso con el submarino, pues que ha tenido la suerte de poder pasar estas pruebas importantes en Noruega, si tuviera que enfrentarse, me lo dijeron así, a un submarino nuclear de la clase Astute, por ejemplo, en unas maniobras en el que es el ratón y el gato, ahora te persigo yo, ahora me persigues tú, ¿cómo se enfrenta un comandante de un submarino convencional? Bueno, el eterno debate, ¿no?, entre las capacidades de un submarino nuclear y un submarino convencional es muy interesante, ¿no? Y da para muchísimo. Evidentemente, un submarino nuclear dispone de capacidades principalmente en cuanto a cinemática, es decir, velocidad, y por lo tanto, asociado a eso, maniobrabilidad, capacidad de cubrir un área y de desplazarse rápidamente entre diferentes puntos de un área, que un submarino convencional no tiene. Pero el submarino convencional también dispone de ventajas muy significativas, como son, por ejemplo, su discreción. Submarinos convencionales, por regla general, son más discretos que un submarino nuclear. Entonces, en ese juego del gato y el ratón, yo desde luego trataría de explotar al máximo esas capacidades de un submarino convencional, permanecer oculto de forma discreta, lo más silencioso posible, posicionándome de forma adelantada a aquella ruta que yo esperase, o aquel perfil de maniobra que yo esperase que el submarino nuclear iba a efectuar, permanecer en una buena posición para detectarlo y posteriormente clasificarlo y atacarlo de forma rápida, minimizando por tanto las ventajas de su velocidad. Es lo que yo trataría de hacer, colocarme con antelación en una buena posición, permanecer oculto de forma muy silenciosa, estableciendo una condición de silencio absoluta, y por lo tanto maximizando la capacidad de detección de mis sensores, a la espera de que pasase. Él probablemente me estaría buscando a mí también, haciendo uso de su velocidad, ¿no? ¿Cómo se esconde en el fondo? Bueno, forma parte de la táctica submarina emplear las características de propagación del sonido en la mar en la columna de agua. Es decir, elegiría aquella profundidad que maximizase mi capacidad de detección, minimizando mi capacidad de contradetección, ¿no? Me colocaría en esa situación, pues a muy baja velocidad, con una condición de silencio muy, muy restrictiva, y estaría a la espera de que pasase, confiando en que mi posicionamiento es bueno, ¿no? Al final, evidentemente, tendría que trabajar con hipótesis y con un estudio del curso de acción del enemigo, ¿no? De lo que yo espero que ellos van a hacer. Sí, porque tampoco uno no puede saber si es un submarino de ataque británico, estadounidense o ruso o del país que sea, ¿no? Y cada uno tiene sus cosas buenas, sus cosas menos buenas. Pero bueno, es que así es la guerra, ¿no? Así es la guerra, exactamente. La guerra hay un componente hipotético enorme, y con hipótesis uno tiene que trabajar. También los sonares de un submarino nuclear, tengo entendido que pueden oír más lejos, y que al tema de desplazarse, al tener más velocidad, pero también tener esa capacidad, bueno, un poco es el porqué de los australianos pues han cambiado de ese pensamiento inicial de tener submarinos convencionales a submarinos nucleares, ¿no? Es interesante, eso no es necesariamente cierto. Es cierto que un submarino nuclear generalmente es de un tamaño muy superior. Al ser de un tamaño muy superior, eso le permite estar equipado con sonares más grandes, ¿no? El disponer de un sonar más grande con mayor número de elementos hidrofónicos, pues efectivamente tiene sus ventajas. Pero eso no convierte necesariamente al sonar instalado en un submarino nuclear en mejor
que el que puede llevar un submarino convencional. La velocidad, desde luego, la capacidad de operar en un área amplísima y su discreción en cuanto a que un submarino nuclear no necesita prácticamente regresar a cota periscópica, desde luego a efectos de propulsión no lo necesita, ¿no? Si regresa a cota periscópica será para efectuar otro tipo de tareas o para informar de algo. Esa velocidad, que tiene muchas ventajas, también convierte al submarino nuclear en bastante más ruidoso, y la velocidad y las capacidades de escuchas no se llevan bien. Cuanto uno va más rápido, más ruido propio genera, con lo cual ese ruido propio afecta a tu capacidad la capacidad de detección de tus propios sonares. Los submarinos convencionales, en ese sentido, también tenemos nuestras ventajas, ¿no? El capitán también ha de ser, o el comandante ha de ser también capaz de poder trabajar con la persona que está oyendo el ruido y poder decir, pues esto es un submarino de tal característica, con este ruido, un poco eso de siempre de lo de las hélices, ¿no? El secreto de cómo son las hélices del submarino que determinarán el sonido que haga bajo el agua, ¿no? Bueno, esas tareas, esa capacidad pertenece a nuestros expertos sonar, a nuestros sonaristas, tanto a nivel de operador como principalmente a nivel de supervisores sonar, que es personal que a lo largo del tiempo pues adquiere muchísima experiencia en todo lo relacionado con la óptima configuración de nuestros sonares para maximizar la detección, la clasificación y posteriormente pues proporcionar óptimos elementos de juicio de cara a las siguientes fases del enfrentamiento naval, pues el seguimiento, el ataque posteriormente y la evasión, ¿no? Yo creo que nuestros sonaristas en ese sentido pues hacen un trabajo excelente. Al final es un poco, o sea, el comandante de un submarino es experto en pocas cosas. Porque ya hay expertos en cada una de las áreas. Hay expertos en sonar, hay expertos en armas, hay expertos en comunicaciones. La tarea de un comandante del submarino es al final ser el director de la orquesta, dar un paso atrás, observar la situación, el trabajo de todo el equipo de la cámara de mando y control desde una posición que permita analizar toda esa información que al final esta gente va a recopilar, va a analizar y le va a proporcionar al comandante como elementos de apoyo a la toma de decisiones de cara a que yo en última instancia pueda tomar la decisión correcta. Evidentemente hay situaciones en las que el comandante desde luego da un paso y toma él el control directo de la plataforma, pero incluso en esa situación va a ser la información que proceda de estos expertos, de estos supervisores, la que va a determinar la decisión que yo tome. Una de las pruebas que le podían haber hecho, si se la han hecho en Noruega, es que usted sea capaz de darse cuenta que tal persona le está dando una información falsa. Sí, evidentemente, eso forma parte en última instancia de la experiencia que uno acumula, ¿no? Eso es, desde luego, pues en base a los conocimientos que uno tiene, a las experiencias que va acumulando y a lo que ha aprendido también de los demás, ¿no? De otros comandantes, unido a las propias inquietudes profesionales, pero desde luego formaría parte de mis atribuciones detectar cuando una información que recibo pues puede no ser correcta o puede estar basada en premisas que no son adecuadas o que no se han tenido en cuenta otros elementos de juicio que hay que meter en esa ecuación, ¿no? Eso desde luego sería parte de mi trabajo y de toda mi cadena de mando también. Esa sensación de incertidumbre cuando tiene 1, 2, 3 o 4.000 metros por debajo de agua ha de ser también una cosa que debe dar como respeto, ¿no? Bueno, no yo miedo, creo, pero respeto sí, ¿no? Yo creo que a los submarinistas incluso nos gusta, ¿no? Cuanta más aguas tengas por debajo de la quilla, eso significa que tienes mucha más libertad de operación. Es bastante más complicado operar en espacios confinados con poca sonda bajo la quilla, en los cuales evidentemente pues la precisión de la navegación se convierte en una prioridad central. Bueno, en ese sentido, como te decía, creo que a los submarinistas nos gusta tener toda esa profundidad por debajo de la quilla, porque eso te otorga muchísima más libertad de operación. Es mucho más complicado el operar en espacios confinados, en el litoral, cerca de la costa o en el ultralitoral, con muy poco margen por debajo de la quilla, en situaciones en las cuales la precisión de la navegación se convierte en una prioridad absoluta, porque efectivamente pues el submarino navega en inmersión a poca distancia del fondo y hay que ser muy preciso, ¿no? Muy preciso para evitar precisamente pues que se produzca una colisión contra elementos del fondo, un accidente. Pero bueno, el operar también en el litoral
resulta muy emocionante, ¿no? Y proporciona también oportunidades de aprovechamiento del terreno a nivel táctico a tu favor. Proporciona buenas oportunidades de ocultación también, que deben ser aprovechadas. Pero hoy en día también parece que es un escenario cada vez más peligroso, ¿no? La superficie, porque si estamos viendo un poco lo que se está viendo ahora mismo en el Mar Negro, por ejemplo, de esa proliferación de drones kamikaze de superficie súper peligrosos y que niegan precisamente la salida al mar de esos buques de superficie, aparte de que en un futuro puedan aparecer estos drones de debajo del agua que puedan también cubrir una zona, no solo minas que son inertes y están ahí, que también es una disuasión importante, sino cosas que se muevan y que vayan buscándote por debajo del agua. En el caso de cuando uno está acercándose a la costa, el que tuvieras también gente con esos drones, aunque no llevaran explosivos, que fueran de obtención de información, también es un elemento perturbador de la misión también, ¿no? Desde luego, pero esto nos lleva directamente al eterno debate entre las capacidades de un contendiente y de otro, ¿no? En el contexto de un enfrentamiento armado. Evidentemente esto siempre es una carrera. Cuanto más discreto tú seas, más capacidades va a desarrollar el oponente para tratar de minimizar tu discreción y vuelta a empezar, ¿no? Es el pez que se muerde la cola. Desde luego, los futuros desarrollos tecnológicos o de sistemas en ese sentido, pues incrementarán los desafíos, incrementarán la dificultad de nuestras operaciones cerca del litoral, pero eso no significa que las operaciones en el litoral dejen de ser esenciales. Nosotros continuaremos, y es la tendencia del enfrentamiento naval en las últimas décadas. Nosotros seguiremos teniendo que proyectar poder naval sobre tierra, cada vez probablemente de forma más frecuente. Seguiremos teniéndonos que acercar a la costa y para ello pues tendremos que mejorar nuestras capacidades de discreción en este sentido, tendremos que mejorar nuestras tácticas para poder operar permaneciendo indetectados y no comprometiendo la principal ventaja de un submarino, que es su discreción. Incluso cuando opera cerca de costa, ¿no? Esencialmente en esos casos también. ¿Conoce usted alguna cosa de los torpedos de hipercavitación? Esos torpedos que se hablan de altas velocidades, incluso 250 nudos bajo el agua. Sí. Bueno, conozco pues en gran medida la información también de la que se puede disponer en fuentes abiertas. Totalmente. Sí, conozco sus capacidades, los modelos que aparentemente pues están en servicio. Sí, sabemos sobre ellos. ¿Es alguna cosa que uno pueda preocuparse de cara al futuro o es algo que se tendría que trabajar para que pudiera equiparse? Bueno, a mí me preocuparía más si fuese un oficial de un barco de superficie, un torpedo de supercavitación, que están diseñados principalmente para batir blancos de superficie. Hasta donde se sepa, hasta donde conocemos, no se emplean torpedos de supercavitación en guerra antisubmarina, porque la filosofía de ese propio arma está basada en la velocidad que minimice el tiempo de reacción del blanco. Y la propia configuración de esas armas, hecha para maximizar esa velocidad, resulta muy detrimental, ¿no? en cuanto a la posibilidad de que sean dotados con elementos acústicos de guiado, es decir, que como son la mayoría de torpedos actuales multipropósito, que disponen de sus propios sonares, ¿no? Sus propios sonares que les hacen operar incluso de forma autónoma. El torpedo es dispone de un sonar avanzado que detecta por sí mismo, que evalúa esos contactos, que clasifica y que por tanto ataca utilizando pues un perfil sonar activo o pasivo en función del caso, ¿no? Un torpedo que está diseñado para un arma submarina que está diseñada para navegar a más de 250 nudos, pues evidentemente genera un ruido que impediría, ¿no?, maximizar esas posibilidades acústicas, ¿no? Y por lo tanto emplear un sistema de guiado autónomo. Al final yo me preocuparía si fuese un oficial de superficie. Para atacar una fragata, ¿qué es mejor? ¿Un subharpún o un torpedo? Yo, para responderte a esa pregunta, creo que se puede responder de una manera que es muy gráfica, ¿no? Un misil incapacita a una unidad de superficie, a un combatiente de superficie. Lo puede dejar fuera de combate, ¿no? Un torpedo te hunde, matando a toda la tripulación, probablemente. Yo creo que eso habla por sí mismo, ¿no? Pues ya está, ¿no? En cosas de estadísticas, Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial 202 submarinos, de todos los que tenía. En la Segunda perdieron 785. Pero el número
si vas un poquito más allá y hablas de las estadísticas, que es un poco la pregunta que le hice ayer a la interesante ponencia que pude estar, 246 son hundidos por acción naval y 245 por acción aérea. La pregunta un poco que le hacía ayer, ¿no? Y, ¿qué es más peligroso hoy en día? ¿La acción de un avión que va buscándote o la acción de una futura F-110 que tenga esa función antisubmarina con sus helicópteros Romeo persiguiéndote? Bueno, la estadística dice, ¿no?, que el 80% de las contradetecciones de un submarino se realizan por medios no acústicos. Es decir, ocurren cuando el submarino es más vulnerable, es decir, cuando se encuentra en cota periscópica con mástiles izados efectuando pues ciertas tareas, ¿no? Cuando el submarino se encuentra en inmersión profunda, haciendo el máximo aprovechamiento de la particular propagación del sonido en la mar, permanece como prácticamente invulnerable. Es muy difícil de detectar y más, imagínate, en un área extensísima, ¿no? Por eso los medios aéreos permanecen como nuestra principal amenaza, por el enorme área que pueden cubrir, por la permanencia en ese área, por la variedad de sensores de detección con los que están dotados, acústicos y no acústicos, por cómo pueden desplegar esos sensores efectuando barreras geográficas que ocupen un área muy amplia y que por lo tanto puedan dificultar nuestro paso y limitar nuestra libertad de movimiento, ¿no? En estos submarinos modernos y los que no son, y los que eran antiguos también, todavía peor, ¿no? Porque era todo mucho más complicado, todo mucho más analógico y por tanto seguramente mucho más crítico, ¿no? No tenían esos niveles de seguridad que se alcanzan con el nuestro, por ejemplo, con la serie 860 Plus y con los de otros países que pueden invertir muchísimo más dinero, ¿no? Cuando hablamos de tema de seguridad, ¿es una de las cosas más importantes de las cuales se entrena la tripulación? Lo es, desde luego, porque trabajamos en una plataforma que es muy compleja y no hay que olvidar que el entorno en el que se desarrolla nuestro trabajo es fundamentalmente hostil. El hombre no está hecho para navegar bajo el agua, ¿no? Igual que no está hecho para volar ni para ir al espacio. Entonces, evidentemente, trabajar en un ambiente hostil con una plataforma muy compleja pues requiere unos estándares de seguridad del máximo nivel, a todos los efectos. Es decir, estamos hablando de efectos desde el propio diseño y construcción y prueba de los materiales, como los propios procedimientos de seguridad que la dotación debe conocer con precisión y al dedillo y que le permitan enfrentarse a situaciones de emergencia. Es un poco lo que vemos un poco en las películas, ¿no? Ese tiempo desde que ves una amenaza aérea hasta que el submarino consigue alcanzar cota periscópica, ¿no? De intentar hacerlo lo más rápido posible. Nuestro entrenamiento en situaciones urgentes o vitales o de emergencia, ¿no? En caso de que aparezcan averías o incidencias, el entrenamiento en esos ámbitos es constante, es una labor del día a día, ¿no? Tanto en puerto como en la mar, empleando los simuladores como cuando estamos navegando también en la propia plataforma. Supongo que en el curso Perisher precisamente le pondrían una plataforma llena de luces de ahora un incendio en tal lugar, ahora hay un problema aquí, bueno, o ahora se nos han llenado los depósitos de lastre y no vamos al fondo, ¿qué hace? En realidad el curso Perisher es un curso que parte de él está basado en incrementar tus capacidades tácticas, ¿no? Es un curso que, bueno, la filosofía de ese curso se trata de que se basa, ¿no? Está construido sobre 3 pilares. Producir un comandante que opere de forma segura en cualquier circunstancia, por demandante que sea tácticamente competente y que ejerza un estilo de liderazgo adecuado, sano, no tóxico o destructivo. Un estilo de liderazgo en una situación muy demandante, de mucho estrés o con mucha hostilidad o con mucha oposición. Ese curso no se centra en tu capacidad de reacción ante incidencias, averías o situaciones de emergencia derivadas de problemas en la propia plataforma, sino que está centrado en acciones urgentes o vitales producidas por las acciones del enemigo o del oponente. En eso se centra sobre todo las fases tácticas del curso. Los problemas que vas a tener
las dificultades a las que te vas a enfrentar van a estar producidas o bien por la misión por una de las misiones que te encargan, que es realmente pues muy demandante o complicada de ejecutar, y por el volumen de oposición que te van a echar encima, ¿no? El número de oponentes, tanto otros submarinos como buques de superficie, como aeronaves, eso es lo que te va a incrementar la dificultad. No es un curso que se centre en las reacciones de emergencia de la plataforma en caso de averías o accidentes. Pero el comandante siempre es un referente de compostura dentro del submarino, sea cual sea el nivel de tensión que hay en ese momento. Lo es. Todo el mundo mira a esa persona que está al lado del... Efectivamente, yo creo que además es una característica central y común, ¿no? Es un denominador común de cualquier comandante de submarinos, la serenidad. La capacidad de mantener la serenidad en una situación que potencialmente pues, puede ser pues, muy demandante, muy peligrosa, muy hostil. Va a ser un referente en ese sentido. Mantener la calma, mantener una capacidad de análisis profunda que le permita actuar de forma adecuada incluso en esas situaciones, ¿no? Garantizando, por un lado, el cumplimiento de sus misiones hasta donde se pueda y regresando sano y salvo a casa con su dotación. ¿Por qué los submarinos de Primera y Segunda Guerra Mundial montaban un cañón y ahora de golpe desaparecen? Bueno, realmente, y quizás siendo un poco purista, hasta el desarrollo del submarino tipo 21 y tipo 23 alemán, quizás no deberíamos hablar tanto de submarinos sino de buques sumergibles, porque lo cierto es que los primeros desarrollos de submarinos, principalmente, ¿no?, tienen su apogeo en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda, son buques que pasaban la mayor parte del tiempo en superficie, porque las posibilidades de las baterías de acumulación de energía en esa época pues eran muy limitadas, ¿no? Eran buques que transitaban en superficie, que patrullaban en superficie y que únicamente hacían inmersión normalmente en situaciones de ataque, ¿no? De forma previa a efectuar un ataque y posteriormente evadirse, ¿no? En ese contexto y con la filosofía, en los casos concretos que me pones, en las que se emplearon las fuerzas submarinas, que eran principalmente para interrumpir el tráfico marítimo, y considerando que pasabas la mayor parte del tiempo en superficie, pues efectivamente para enfrentarte a un buque mercante, pues disponer de un elemento de artillería en la cubierta en esas circunstancias pues tenía sentido, ¿no? A día de hoy lo cierto es que no tiene sentido porque la filosofía de empleo de un submarino implica que éste pase la mayor parte del tiempo en inmersión, a ser posible en inmersión profunda, y que únicamente regrese a cota periscópica y que por tanto se exponga lo mínimo imprescindible para cumplir esa misión que le obliga a estar en cota periscópica. Y eso forma parte eso es lo que está, una de las cosas que siempre está en la parte de atrás del cráneo del comandante de un submarino. ¿Por qué tengo que subir a cota periscópica? ¿Por qué tengo que exponerme? ¿Cuánto tiempo? El mínimo imprescindible para cumplir la tarea que me lo exige. Si no, permaneceré oculto. Es curioso que el submarino despierta mucha curiosidad a la gente. Ayer también lo vimos el día de su exposición en el colegio, en el que hubo muchísimas preguntas. Yo creo que si hubiéramos estado una hora más, hubiera estado la gente una hora preguntando más, ¿no? Realmente ese halo de misterio y admiración del comandante del submarino, que se ha visto reflejado también en muchas películas, por ejemplo Das Boot, el papel del comandante es un papel central, es un papel en el que gira todo, ¿no? ¿Es así en la realidad? Es una gran pregunta. Soy consciente, ¿no?, de porque a mí me lo producía también cuando yo era pues más joven y veía esas películas, ¿no? Esa especie de halo de fascinación, ¿no?, que rodea... De respeto, ¿no? ¿Sabe a qué me refiero? Sí. Bueno, yo creo que la labor del comandante de un submarino es, en última instancia, es el último eslabón de una pirámide, de un equipo, de una dotación que trabaja para proporcionarle al comandante precisamente los mejores elementos de decisión. Proporcionarle los elementos que le permitan juzgar, que le permitan analizar y que le permitan decidir, porque al final es el trabajo de un comandante. El trabajo de un comandante es decidir. Decidir en ocasiones con pocos elementos de juicio y con muy poco tiempo de reacción, ¿no? Y tus capacidades tienen que estar centradas en eso. Yo creo que ese es el principal trabajo de un comandante.
pero tiene todo un equipo detrás que trabaja para hacérselo fácil. ¿Cómo se prepara uno para irse de...? Es curioso, pero una cosa que me hizo pensar ayer que contó, ¿cómo se prepara uno de la vida civil, de tener móvil, de tener tablet, de tener capacidad de estar, después tener que estar 40 días sin absolutamente nada? O sea, de estar solo centrado en el trabajo. Bueno, ¿cómo se prepara uno para esto? Yo creo que forma parte de un proceso que se prolonga a lo largo del tiempo, ¿no? Evidentemente, pues las primeras veces que navegas o que vas a navegar en un submarino, pues claro, no estás del todo preparado, ¿no? Es algo que se adquiere con la costumbre. También te sientes muy apoyado, ¿no?, por el resto de gente que tiene más experiencia y te cuentan sus trucos. Bueno, yo creo que en última instancia, tienes que tener una situación estable en tu vida personal que evidentemente te facilite estas circunstancias. Eso es importante, tener estabilidad a nivel privado, tanto estabilidad mental como estabilidad emocional, porque claro, dentro de un submarino todo se va a maximizar. En un submarino tienes tiempo para pensar, tienes poca intimidad, no tienes tampoco a dónde ir, no puedes ir a darte una vuelta para despejarte la mente, ni que te dé el aire, ¿no? Entonces esa estabilidad, ya sea la que obtienes por ti mismo, la que te proporcionan pues tus seres queridos o cercanos, pues creo que es fundamental, ¿no?, el partir de esa base. ¿Qué importancia tiene para usted la familia? Pues la tiene toda, ¿no? Como imagino que para cualquier persona, ¿no? En mi caso, pues yo me siento orgullosísimo y muy afortunado, ¿no?, por la familia que tengo, de la que siempre he encontrado comprensión, apoyo, y que han respondido al tiempo que les he robado en muchas circunstancias, ¿no?, por mi desarrollo profesional, pues en la mayoría de los casos con una sonrisa, ¿no? Así que... Porque es que la gente de la Armada siempre me gusta hacer la misma pregunta que le hago a usted ahora, por la sencilla razón de que pasan largos periodos de tiempo fuera de casa. Así es. Y que solo gente como ustedes pues saben lo que es, ¿no?, el volver a casa, la emoción de volver a casa y la importancia de tener a alguien que te está esperando con los brazos abiertos, ¿no? Así es, así es. Es una de las grandísimas recompensas, ¿no? Y es esa tabla salvavidas a la que siempre te agarras, ¿no?, en los momentos difíciles, ¿no?, que pasamos todos, en esos momentos también pues de intimidad, ¿no?, aunque sea un poco extraño hablar de intimidad en un submarino, ¿no?, pero en esos momentos en los que te tumbas en tu cama y corres la cortina y te refugias un poco en tus pensamientos, esa tabla salvavidas muchas veces es tu familia, ¿no?, tu familia más cercana. El pensar en ellos, el pensar en cuando vuelvas a verlos, eso es lo que muchas veces te ayuda a recuperarte, te ayuda a mantener la moral, te ayuda a mantener la fuerza, ¿no?, en última instancia. O sea que al final también el apoyo con la tripulación también es importante, siempre manteniendo una cierta distancia, ¿no? Así también, es. Yo puedo también recordar muchos casos en los que, claro, a bordo tu familia es tu dotación. Puedo recordar muchos casos en los que, pues son tus compañeros, ¿no?, los que cuando pasas un momento complicado, pues cogen y te aupan y te sostienen, ¿no? Eso forma parte de la dinámica de la dotación de un submarino. Pero siempre con ese respeto, ¿no?, con ese siempre... Sí, evidentemente. El saber cada uno dónde está, quién es y que nadie pues pueda equivocarse, ¿no?, en algún momento. Eso siempre... Hay que generar el ejemplo, ¿no? Eso siempre está ahí, pero no se producen situaciones incompatibles en ese sentido. O sea, la cercanía y la camaradería es perfectamente compatible con el conocimiento, evidentemente, del puesto y de las responsabilidades de cada uno. Le pregunto porque es una de las cosas que siempre me gusta preguntar a la gente, siempre que puedo, por la sencilla razón de cómo es la sociedad hoy en día, los valores de la sociedad y precisamente la diferencia tan grande que hay, no tan solo a bordo de un submarino, ¿no?, a bordo de una fragata de precisamente eso, ¿no?, de cada uno está en su sitio, cada uno hace lo que tiene que hacer. Sí, es tal y como te lo he descrito. ¿Hay alguna cosa que le hubiera gustado, que le hubiera preguntado? Perdona, Sergi, pero es que me tengo que ir ya, es que voy fatal de tiempo. Vale. Pues nada, pues muchísimas gracias por haberme atendido y nada, cualquier cosa ya lo sabes. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias, Sergi. Espero que te haya gustado. Sí, espero que sí. Muchas gracias. Es que tengo una cosa para darle aquí al
al comandante hemos quitado ya todo, queda esto. Hombre. Muchísimas gracias. Pues es un regalo, es un regalo. Que son las memorias de un submarinista alemán, y te he puesto también un plano también alemán, una reproducción de lo que eso es la costa de Argelia, Marroquí, la española y... Muchísimas gracias, es un fantástico regalo. Me gusta ya solamente con verlo desde fuera. Muchas gracias, es un placer.